Bueno, buenas tardes a todos, o buenos días o buenas tardes, según el horario del sitio donde me estén viendo, porque también nos ve últimamente mucha gente de México y de Venezuela y de por ahí, de Latinoamérica. O sea, bien, vamos a empezar este vídeo. Este vídeo será tanto para Bichute como para YouTube. Y vamos a hablar tal como hemos dicho en el título. Bien, la Tercera Guerra Mundial Nuclear, de momento, bueno, no se anula, se aplaza. De momento no va a haber guerra nuclear, se aplaza, pero, ahí pongo, pero ahora os explicaré. O sea, siempre hay peros. Pero no es que se vaya a anular, están todavía en mente, pero como la última carta para jugar, ¿no? Bien, pues como ya había comentado ya en vídeos anteriores, especialmente en los dos últimos, o en el último creo que fue, bueno, en uno de los últimos que hablé sobre este tema. Entonces recordaréis que estuve hablando que últimamente, porque al principio en los primeros vídeos decíamos que se estaba planteando una falsa bandera, además de la falsa bandera de la falsa pandemia que hemos tenido, que ahora para lo del tema de la guerra iba a haber una falsa bandera. O sea, que podía ser o bien un atentado magnicida contra un líder europeo o algo así, un magnicidio, o un atentado contra una institución muy importante, una institución oficial o organismo internacional o algo así, o bien detonando, que esa era la menos probable, pero también como último recurso también podía ser probable, una bomba nuclear de baja potencia en alguna zona de la zona esta de la Europa Oriental, los Balcanes, por ejemplo en Ucrania, que es donde está la guerra, o bien en Polonia, ¿no? Había una posibilidad de eso para poderlo culpar a Rusia. Porque ya lo intentaron con el tema de las armas químicas, de tratar de acusar a Rusia de usar armas químicas, pero eso no les salió bien, porque ya se rumoreó, buena noticia que se rumoreó sobre eso, que ya lo expliqué también en vídeos anteriores. Y entonces en principio está eso, y está pronosticado para el 15 o máximo 16, pero más o menos sobre eso, entre el 11 y el 16 está, porque los 11, 15, 6 y 16, esos números normalmente son muy usados por la élite, como ya sabéis, porque el 15 es el de la materia. Pero de momento, lo que sí que está claro que la Tercera Guerra Mundial es esta de Ucrania, porque ya en el 2014, que hacía ya un siglo que se había iniciado la primera, se inició esto. Lo que pasa es que quedó parado y quedó reducido en una guerra civil continua de desgaste, ¿no? En esa zona, pero en principio iniciarse ya se inició, paró ahí y estaba reservada para el siguiente año, que sumara 6, que es el 2022. Porque antes tenían que poner en marcha todo el plan, porque el plan se empezaba con la pandemia, con el ataque biológico al principio. Se tenía que poner en marcha eso, ¿no? Y para tratar de conseguir ya al máximo meter la ley marcial como sea, y luego ya así como último recurso para acabar de someter al resto, pues una guerra mundial. Eso es en principio lo que parecía que iba a ir por ese camino. Pero surgieron unos inconvenientes, entonces dijeron relajar las medidas, surgieron así. Y porque ya se les hacía tarde, se les acababa ya el tiempo, porque este año tenían que iniciar el conflicto, entonces claro, relajaron las medidas porque ya las nuevas variantes y todo eso ya no colaba tanto, no se podía seguir estirando más el chicle. Yo ya llevaba tiempo advirtiendo que se aproximaba también un nuevo encierre, porque claro, un nuevo encierre pues sí se veía muy difícil porque se van a cargar la economía, no sé qué. Entonces bien, claro, ¿os acordáis que hace poco hablé, en los últimos vídeos decía que tal vez o se hacían las dos cosas, o había guerra y había una segunda pandemia, pues porque se habría ya de que ya ha sido soltado los dos virus lo de la fiebre hemorragia, que ese virus de fiebre hemorragia que se rumoreaba que iban a soltar aprovechando los Juegos Olímpicos chinos. No sé si al final se soltó en China o se ha soltado solo en Irak, o puede ser que se haya soltado también en los países. Luego también el de la viruela, que es otra pandemia que ya se decía antes, que la próxima iba a tener algo que ver con la viruela, ya no lo estaban anunciando. Y de repente ha resurgido la viruela, ¿no? Y entonces yo os dije, o son las dos cosas juntas, o viene guerra, o bien esto, son las dos cosas juntas. A lo mejor lo mismo, la guerra la aplazan y deciden intentarlo con una nueva pandemia más letal, más fuerte, ¿no? Porque la otra anterior no tuvo los resultados finales que lógicamente ellos esperaban. Bien, pues entonces resulta que finalmente, porque yo dije que a lo mejor igual la élite decidía aplazarlo, entonces finalmente se ha decidido aplazar hasta septiembre o entre septiembre y diciembre.
o también puede ser hasta el 2023. Lo que sí está claro, la Tercera Guerra Mundial ha empezado porque ha empezado el año que suma 6, y es esta. De momento eso no va para la guerra de Ucrania. Aquí el objetivo sería más bien, probablemente, según la información que me llega, es alargar este conflicto lo máximo posible, convertirlo en una guerra de desgaste, tal como dije, obligar mediante la aplicación de la ley nacional, a la ley de seguridad nacional, a ir a la guerra, ir al conflicto, a gente, a prestar servicios al gobierno o ir al servicio, o ir al servicio militar obligatorio a entrenarse para ir a la guerra. Van a haber reclutamientos forzosos. Y luego también requisamientos, ¿no? Confiscatorios, requisamientos confiscatorios, o sea, embargos, cosas así. Pero la ley de seguridad nacional se va a declarar más concretamente, porque tal como hemos dicho, recientemente se ha reunido también la OMS como emergencia debido a esta nueva variante que se ve que la han hecho. Porque la viruela en principio es contagiosa, va también por el aire, además de contagiarse al contacto. También es una cosa que va por el aire, igual que la varicela, y empieza con un constipado, se coge por vías respiratorias. Pero a lo mejor es un virus que al no ser de los respiratorios no aguanta tanto tiempo en el aire, pero este puede haber sido modificado. Lo que se hizo fue modificar de las cepas que ellos tienen, fusionarla con la del mono, con el experimento del virus del mono. Igual como hicieron con el SARS, que fue una gripe que sacaron del murciélago, pues esto lo que hicieron fue fusionar una con otra de la viruela humana que ellos ya tienen ahí en el laboratorio con la de mono, para hacer una nueva variante que sea mucho más contagiosa. Probablemente la habrán hecho más contagiosa para que sea más fácilmente extensible. Si antes ya lo era mucho de contagiosa, pues ahora puede ser más, ¿no? Pues ya se sabe que la mayoría de infecciones se pillan por vía respiratoria, ya se sabe que van por el aire estos virus. Los de la varicela, sarampión, viruela, eso se contagia a través de las pústulas por contacto, pero también contacto cercano como el ébola, pero también por el aire. Lo que pasa es que, al igual que en el ébola, eran virus que no aguantaban mucho tiempo en el aire, es posible que los hayan modificado. Entonces, ¿qué sucede? Pues con esto, que entre esto y luego otra que hay de fiebre hemorrágica, que es en Irak, que es posible el virus que se decía que iban a soltar aprovechando los Juegos Olímpicos China y luego para que se extendiera por todo el mundo. O sea, se hablaba de un presunto nuevo ataque biológico contra China y también contra otros países igual que ese. Ese virus ya fue soltado, se rumoraba si había sido soltado o no, pero que sí que seguro que ha sido soltado es de la viruela. Entonces tenemos ahí dos enfermedades más. Entonces, recientemente se ha reunido el presidente de la OMS con la reunión de emergencia para ver si declaran el posible estado de emergencia internacional, y muy probablemente se declare pandemia, ¿no? El estado de emergencia, que se empiecen a tomar ya medidas y luego ya se declare pandemia. O sea que igual se empezó igual como con lo del coronavirus anterior, ¿no? Ya sabéis que se empezó, al principio no era nada, era una gripe, o sea, para que la gente se fuera contagiando, y luego fue cuando empezaron a meter mano dura, ¿no? Cuando empezaron a ver las muertes y a tomar medidas, restricciones y cosas de estas. Bien, pues tal como yo dije, os dije que volverían los encierros, porque llevamos ya mucho tiempo diciendo que volverían encierros otra vez mucho más duros con ley marcial. O sea, cada vez de eso que se rumoreaba, que con las nuevas variantes inventadas que iban a haber encierros, que esta vez que por eso se había aprobado la ley de seguridad nacional, porque esta vez se esperaba declarar un estado de excepción sin tener que ir al Congreso. Esta vez excepción a la carta, porque el próximo encierro iba a ser más duro con ley marcial, como los que hay en China o en Australia. ¿Os acordáis que dijimos eso? Pero eso no llegó, ¿por qué? Pero no llegó solamente porque, claro, muchos decían otro encierro estricto o mucho más estricto que el otro no puede ser, porque la economía se va a la mierda y no puede ser, ¿no? Por eso no lo han vuelto a hacer y han habido solo encierros primaverales. Sí, bueno, es muy discutible. No puede ser si realmente no quisieran quebrar la economía, pero si lo que les interesa es quebrar, pero ellos ya lo tienen controlado para que no quiebre todo, pero les interesa quebrar una parte de la economía porque lo que les interesa es tumbar las empresas pequeñas, así que puede ser. Puede ser y no puede ser, dependiendo de cuál sea realmente el objetivo de todo esto. Porque el objetivo puede ser, pues a lo mejor lo mismo, pues que quiebren empresas pequeñas, cosas así, ¿no? Puede ir por ahí el tema. El tema puede ir mucho por ahí, por el que quieran quebrar, que por ejemplo pretendan hacer un reseteo, provocar una crisis lo suficientemente como para luego tomar medidas. Eso puede cogerlo también junto con la guerra. Puede ser que haya vamos a decir supuestamente, ¿no? Porque ahora estamos también aquí en YouTube, y en YouTube no se pueden hacer, ya sabes que en estas plataformas no se pueden hacer afirmaciones. Vamos a decir supuestamente, para que no digan que estamos afirmando nada. Bien, entonces en este supuestamente,
O sea, puede ser que a lo mejor supuestamente se vaya por ahí el tema, que en vez de una guerra se vaya a una segunda pandemia. Entonces tenemos por un lado la guerra de Ucrania, luego también la posible nueva pandemia. Entonces estas cosas las van a fusionar. Luego la guerra de Ucrania puede ser que la convierta en una guerra de desgaste para esto. Entonces aquí vamos a ver al... Sí. Ellos se dedican a convocar el comité de emergencia, ¿ves? El comité de emergencia. Normas sanitarias internacionales para la próxima semana. O sea, ¿cómo será para la próxima? Pues se han reunido esta semana. I think it's now clear that there is unusual situation, meaning incluso los virus se están comportando de manera inusual, como solían hacerlo en el pasado. También está afectando cada vez más a más países, ¿ves? Ya se está empezando a extender a más países, tal como ya dije. Also some coordinated response because of the geographic spread, plus at the same time having an executive committee would help us. Entonces esto que llevamos tiempo advirtiendo de un encierro mucho más estricto es muy posible que ya se repita junto con la guerra, con todo, pero de cara al septiembre, pero por una nueva pandemia, ¿no? El encierro, porque era, o sea, eso no era posible, no lo hacían, o sea, no lo hacían no por la economía, sino simplemente porque ya no colaba tanto, la gente se empezaba a rebelar y entonces tuvieron que echar un poco para atrás y relajar un poquito las medidas. Fue por eso por lo que no se hizo, no por el tema de la economía. Por el tema de la economía ellos ya tienen controlado igualmente, para que no quede todo, ya saben, ya lo tienen más o menos todo, ya han declarado una economía de guerra, por cierto. Ahora mismo en las bolsas están todas las divisas cayendo, libra esterlina, euro, todo lo que está relacionado directa o indirectamente con el euro o con otras competitivas con el dólar está cayendo. Y los índices también por la inflación debido a que el dólar está cada vez más alto, porque ya sabéis que las crisis todas estas crisis, como vosotros ya sabéis muy bien, las crisis estas que se originan benefician bastante al dólar, porque es Estados Unidos el que organiza en muchos casos este tipo de crisis. Son crisis que están beneficiando bastante al dólar, ¿no? Entonces el dólar está súper alto. ¿Qué significa esto? Que van a haber lógicamente quiebre de divisas, o sea, estamos ante una guerra de divisas. La bolsa ya va a bajar porque por mucho hubo un momento que como que estaban inyectando dinero con armamento pesado que estaban vendiendo a Ucrania. Había un momento que parecía que subía mucho, luego de repente, pero claro, era un rebote ficticio, luego de repente empezaba a bajar. ¿Por qué? Porque hay mucha más crisis que no todo el dinero que pueden inyectar. Pero lo que sí que está claro que el dólar, por eso la economía estadounidense no puede caer, es imposible que caiga porque pueden inyectar todo el dinero que quieran. Entonces el dólar no va a caer nunca porque más bien se beneficia con la crisis, va subiendo. ¿Por qué? Porque ellos son los amos del mundo y son los que fabrican el dinero. Entonces la economía estadounidense nunca va a caer. Aquí el problema es que la inflación que tienen es tan alta que tienen que ir ya a la guerra, sí o sí. Primero por eso y luego sobre todo también por el tema del cambio climático, que debido a que hay partes ya de su territorio que está empezando a congelarse hasta en primavera. Por eso en Canadá, como ya sabéis, en Canadá es un país muy frío, pues está muy pegado al Polo Norte y viven en la franja sur, no viven en el norte. En el norte hay zonas que se quedan congeladas casi todo el año, porque está muy cerca, está cerca de Alaska está cerca del Ártico, ¿no? Del glaciar ártico. Entonces Canadá, como ya sabéis, solamente hay una parte de territorio que se vive, no es todo Canadá. Canadá es tan grande como Estados Unidos, pero solamente la parte del sur, donde la mitad sur es la que está poblada. Hay una parte que no está poblada porque es imposible vivir ahí por el frío que hace, menos en invierno. Entonces, como ya sabéis, eso está avanzando debido al ralentizamiento de las corrientes atlánticas. Saben que viene ese gran cambio climático y tienen mucha prisa por ocupar otros territorios. Lo van a hacer pues de forma encubierta, evidentemente, ¿no? Lo van a ir haciendo así. Entonces, luego también tenemos el problema, que su objetivo principal es la implantación e imposición del Cuarto Reich en toda Europa. Y esto parte también desde el tema de Ucrania y otros países de esa zona, ¿no? Que si les falla eso ya lo tienen un poquito más difícil. Y por eso la guerra va a haber sí o sí, porque se juega el nuevo orden mundial. Son las dos élites que compiten entre quién maneja el mundo. Entonces la guerra va a venir sí o sí. Otra cosa es cuándo. El año empieza, es pero puede ser, la guerra nuclear puede ser, o puede pasar todo este año tal como habíamos pronosticado, o puede ser que, por ejemplo, el 2023 o el 2024, cuando empiecen los pepinazos nucleares. O puede ser a finales de este año, porque de momento lo que van a probar es intentar probar con la pandemia. Van a intentar probar así, ¿no?
si ves que les sale bien y pueden conseguir los últimos objetivos, que ya es imponer la ley marcial, pues la guerra la aplazan año para más adelante. Y si ven que no, pues inmediatamente entre septiembre y diciembre posiblemente empezarían. Que por cierto, hablando de encierros, en China los encierros brutales ya que llevan tiempo haciendo, porque claro, ahí ya sabe que los chinos son exagerados, porque muchos pueden decir, porque ahí solamente por un caso de COVID, y sin haber apenas gente hospitalizada, por un caso de COVID ya cerraron absolutamente todo, ¿no? En Shanghái, en China, cerraron varias ciudades. Y claro, por sus políticas, las políticas que tiene el Partido Comunista Chino de COVID cero. Entonces, claro, muchos pensaban, bueno, es que los chinos son unos exagerados, sí. Pero ¿por qué van a arriesgar su economía? ¿Por qué van a cerrar todo y arriesgarse su economía? Por que una persona da positivo o porque todo sigue esto, ¿no? Que es como pasó, ¿no? Por un solo positivo si no hay apenas ingresados, sino porque esa política de COVID cero tan agresiva. Aquí te lo pregunto, porque no creo que se tiren piedras ellos mismos, porque si no es tan grave como para cerrarlo todo, porque ya sabemos que sí, los chinos son unos exagerados, sí, pero el por qué. Pues precisamente esto no es ni más ni menos que una pequeña tapadera. Aparte que sí que hay COVID ahí y hay COVID en todos los países, vale. Pero no para cerrarlo todo, si todavía no han habido ingresos o la hospitalización no es tan alta, ¿no? Pero la política de COVID cero, que no quieren a nadie, aunque no la quieren a nadie que tenga, aparte de eso lo utilizan también como tapadera, aparte para reprimir a los ciudadanos, más que para eso, principalmente es porque es una tapadera de guerra. ¿Qué significa eso? Que China lo que está haciendo, porque saben que se acerca ya una guerra, porque se están provocando a través de Taiwán, y tendrán que tomar Taiwán, y lógicamente eso va a entrar en una guerra con los anglosajones, y China está preparando su economía para economía de guerra. Entonces este tipo de encierro no es más que una tapadera, entre comillas, o sea, con la excusa de la política de COVID cero, que lo vemos absurdo también, ¿no? Pero bueno, no es tan absurdo si lo miramos por este lado, es también al mismo tiempo una tapadera para empezar a adaptar su economía para el tema de guerra y también empezar a rearmarse. Por si alguna vez tiene que hacer caso de una guerra, entonces lógicamente ellos amenazan con entrar en guerra a Estados Unidos o incluso intentar invadirlos si ellos, por ejemplo, les invaden a ellos o ponen algún inconveniente o les atacan por el tema de Taiwán, ¿no? O sea, con ayuda de los rusos. Entonces, con ayuda de los rusos también se prepararían ellos, si los anglosajones les invaden o se atacan a ellos se preparan también, estarán dispuestos para la guerra. Ellos no van a atacar a nadie mientras ellos no se han atacado sus intereses, pero en el momento que les invadan, ellos también van a atacar y van a invadir Estados Unidos. Eso es lo que se está fraguando por ahí. Por otro lado, esto desde el otro bando. Desde el otro bando me refiero a China y Rusia, ¿no? Que sea lo que se estaría planificando en caso de que Estados Unidos siga con las mismas presiones a Rusia, cosa que van a hacer, y con las mismas presiones a China. Por eso se han unido las dos potencias para luchar contra un enemigo en común. Entonces China lo que está haciendo es eso, preparar su economía para economía de guerra, porque saben que viene, ya está aquí. Eso puede ser a finales de año. Lo que sí que está claro que es muy posible que esto venga por un atentado de falsa bandera. Pues ha dicho que la guerra no se evita, la guerra está, pero el que sea este año o no, eso ya dependerá de... Porque claro, ya sabes que la élite... La élite tiene una serie de planes que se tienen que llevar a cabo, pero son cosas que van relacionadas. O sea, hay cosas que si no se ponen, y como ya sabéis, hay cosas que si no se hacen, si no se ponen en regla, una cosa no puede hacerse la otra, porque hay unas cosas que llevan a otra, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que por eso es por lo que a veces las cosas se van modificando, aparte que si ven que hay mucha gente que se entera de los planes por la información, pues una de las cosas que van a hacer ahora, que aquí en España se ha creado el Comité de la Desinformación, del Comité de la Verdad, que les va a crear en todos los países. Una de las cosas que quieren mantener bien controlado es lo que ellos llaman desinformación por internet, ¿no? Información que no esté dentro de la versión oficial que mandan los gobiernos sometidos por la élite anglosajona. Al igual como Rusia y China también tienen su propio comité de la verdad, porque ahí también hay censura, pues Occidente también quiere imponer su propia censura. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que porque esto dicen que estamos en guerra y la información o desinformación también es un arma de guerra. La información puede ser como un arma de guerra. Y ellos alegan para imponer la censura o restringir un poco más la libertad de expresión o controlarla. Ellos alegan que el abuso de la libertad de expresión y el uso para desinformar y todo eso es un arma que atenta, además de ser un arma de guerra, es un arma que atenta contra el derecho a la libre información, o sea, a que el ciudadano esté bien informado. Ellos están diciendo que la libertad de expresión está empezando a contraponerse con el derecho de estar mejor informado. Eso es lo que ellos alegan para restringir la libertad de expresión y aplicar censura. De hecho, desde el gobierno federal de Estados Unidos hay muchos políticos que ya están siguiendo las redes sociales más mano dura y más censura. Y quieren que también se incluyan otros temas de política que no deben ser tocados por teorías de conspiración y cosas similares, ¿no? Lo que ellos consideran teorías de conspiración.
porque hay temas de política que no están siendo tocados por la moderación y quieren que se moderen también otros temas de política, como es el caso de la guerra de Ucrania. Entonces, claro, muchas veces la élite cambia de planes o los modifica también por el tema de que hay mucha gente informada o de que la gente ya está empezando a rebotarse un poco. Y ellos lo que quieren es evitar la información que cree problemas como dicen ellos o llaman ellos, como se llama que cree daños a nivel social, ¿no? que pueda crear problemas sociales, problemas de desobediencia o de desconfianza hacia las instituciones públicas o políticas, ¿sabes? Y precisamente lo que se trata es tener un poco controlado esto. Entonces, aquí me pasa que los planes de la élite van todos coordinados. Entonces, sí, por ejemplo, no puede la guerra mundial, la nuclear, digamos, porque ellos ya la tienen planeada, ya está. Lo único que hace falta saber, solamente la pregunta es cuándo va a ser nuclear, pero ya está la guerra y se van a meter ya a otros países. La guerra está, pero claro, el tema de la guerra nuclear dependerá. Es la última carta que ellos tienen para jugar. Incluso pueden suspenderla, pueden aplicarla, porque ellos ya dicen que necesitaban 3 guerras mundiales para completar el plan. Porque ya el plan de las 3 guerras mundiales precisamente es ese. Que había la primera guerra mundial sería para imponer el comunismo, luego la segunda era para enfrentar el comunismo con el fascismo. O sea, la primera era para acabar con algunos imperios, o una vez imponiendo el comunismo para acabar con el imperio zar y el imperio alemán y otros imperios que había. Luego se impuso el resurgimiento del imperio alemán a través del nazismo para enfrentar el fascismo con el comunismo, y luego de ahí surgiría el nuevo orden, que era con la ONU, que era a las federaciones. Se crearía un nuevo estado que controlaría, que daría poder a Estados Unidos y controlaría gran parte del mundo. Y luego ya el nuevo orden mundial definitivo será con la Tercera Guerra Mundial, ¿no? Que se enfrenta a Occidente con Oriente, y estar ya instalado el sistema de digitalización completo. Por eso son pasos que tienen que hacer antes. Antes de esto tiene que tener maestrada la gente y tienen que tener ya hechos los pasos. Y la única forma de hacerlo es con crisis sanitarias, por ejemplo, ¿no? La crisis sanitaria es más posible, y crisis sanitaria y crisis de abastecimiento también, de alimentos y todo eso. Entonces es más probable que la gente reaccione y se deje controlar, que diga, bueno, el gobierno vela por mi salud, o sea, el gobierno vela por mí. Entonces hay más posible que la gente pues la gente ceda sus derechos por tema de seguridad. De la otra manera sería más difícil que la gente ceda sus derechos. Entonces la única forma que ellos ven más probable es esto. Por eso es cierto que ya tenían preparada una más fuerte. Lo que pasa es que se hablaba también del COVID-21 en el documento Rockefeller, en el documento Canadá, no sé cuál era, uno de estos. Incluso también en el cine, en el 2020 estrenaron una película que se llamaba Inmunes, que era sobre el COVID-23, que era que en el año 2023 surgía una variante mucho más brutal. Y se declaraba la ley marcial, ¿no? Porque a través del cine también los envían mensajes subliminales. Se parece que iban a hacerlo con la misma cepa del SARS, diciendo que eran nuevas cepas y nuevas variantes. Pero al final eso no voló, entonces decidieron tirar el que tiene la viruela, o el virus de la viruela modificado. Decidieron empezar a usar esto, porque vieron que lo otro no cuadra. Porque ya sabéis que la pandemia es importante porque forma parte de la guerra asimétrica. Es una guerra encubierta, una guerra asimétrica. La Tercera Guerra Mundial no solamente, porque claro, muchos piensan, no es Tercera Guerra Mundial porque no están cayendo bombas, ni están cayendo bombas nucleares, ni nada de eso, ¿no? Una guerra es igual como una dictadura, va poco a poco. La guerra y la dictadura van juntas. Primero viene la dictadura y luego la guerra, pero van escalando poco a poco, va a escalar. Primero se empieza un poco, se hace guerra informática, porque ahora también hay ciberguerra. Luego sabotajes, que ya están habiendo en varios países desde hace tiempo y se han incrementado mucho más, porque también es contra la población civil, no solamente es entre estados. Todo esto se está incrementando cada vez más. Envenenar el aire que respiramos, crear enfermedades, pandemias, o sea, armas biológicas. Las armas biológicas se pueden usar de forma encubierta, las armas químicas y biológicas. No puedes saber quién te ha atacado. O sea, puede usarse de forma abierta, como en la guerra de Vietnam, que se usaban de forma abierta porque era ya una guerra abierta, pasaba un avión fumigando a baja altura con el gas nervioso ese, el gas naranja o agente naranja que llamaban. O sea, puede ser así, o sea, que pasen fumigando, o sea, de forma directa y descarada, o puede ser de forma encubierta. Pero el arma biológica ya sabes que puede usarse de forma indirecta y decir que ha sido un virus que ha mutado de forma natural, y no sabes si te están atacando los americanos, los chinos, los rusos, no sabes quién te está atacando, ¿no? Pero sabes que están atacando varios países. Puedes tener la sospecha de dónde viene, pero de ahí hacer afirmaciones, por eso decimos supuestamente. Y claro, aquí hay que decir supuestamente, pues las plataformas no, ya sabes que está prohibido, cuando se habla de temas de política está prohibido afirmar, por muchas pruebas que tengas, incluso aunque las puedas demostrar, ¿no? Entonces vamos a decir supuestamente. Entonces,
eso es mi opinión desde este punto de vista. Entonces, ¿qué sucede? Pues que eso son cosas que van escalando. Luego también en la Guerra Fría va incrementando con pequeñas guerras calientes, porque la Guerra Fría nunca ha terminado, eso ya se sabe, pero esas guerras calientes se incrementan mucho más. Y surgen nuevas potencias nucleares, va escalando hasta que llega un momento que se llega al enfrentamiento militar con un foco de conflicto, que es el punto de no retorno en el que ya nos encontramos ahora. Entonces, claro, aquí ¿qué es lo que sucede exactamente? Pues el objetivo, claro, si el objetivo de todo esto, que es implantar una serie de cosas en las que hace falta 3 guerras mundiales, la tercera puede ser que se suspenda, pero es más probable que se acabe haciendo, pero claro, la tercera es en una serie de fases, es diferente a la otra, se tiene que hacer una serie de fases, aunque sí de forma muy parecida, porque la segunda también empezó más o menos con dictaduras y todo esto. Pero claro, ellos antes tienen que tener, es igual como, es lo que te he dicho, es igual como lo que hablábamos antes, no pueden, por ejemplo, no pueden imponer, por ejemplo, o no pueden hacer una guerra si no se imponen ante una serie de crisis y cosas que de control, porque la guerra también les pondría un poco en jaque a ellos, aunque por muy bien controlado que lo tengan, y entonces sería más difícil imponer otras cosas, ¿no? Y ya a la población, ya para el nuevo orden que empieza, tienen que tener la llama maestrada. Es igual como lo que decíamos antes, que no pueden imponer, por ejemplo, una célula de identificación o un chip o lo que sea, no pueden imponer todo eso que quieren hacer sin antes imponer vacunación obligatoria y certificado sanitario. Si no imponen antes certificado sanitario, no pueden imponer otras cosas como certificado, como pasaporteario, como en Alemania nació, otros tipos de pasaporte. ¿No? Una vez allí, una vez la gente ha aceptado ya eso. Por eso, como Henry Kissinger decía, que una vez la gente, la manada acepte la vacunación obligatoria por el bien común aceptarán otras cosas, porque es la puerta a otras cosas. Entonces no se puede, por ejemplo, poner una cosa si no has puesto antes otra, ¿sabes? Otra cosa que sea más sencilla y que la gente lo acepte más por el bien común, porque peligra la salud suya y de sus semejantes, ¿no? Entonces, lógicamente, se tiene que empezar por ahí. Y para forzar esto han de crear una crisis para luego poder aportar la solución e imponerla. Entonces, para poder cambiar las reglas del juego, primeramente ha de haber una crisis. Que es lo mismo como lo que está pasando ahora con los atentados estos terroristas de gente en Estados Unidos que de repente se vuelve loca, compra un arma de tipo militar, metralladoras militares o algo así, y se llena a tiros en un colegio, en un hospital, en un supermercado, donde sea, ¿no? Gente que lo han relacionado ellos con antisistema o con extrema derecha. Pero, bueno, un loco sí que puede haber que lo haga de vez en cuando, o un terrorista islámico, lo que sea, pero lo que no puede ser que cada X tiempo haya uno que se cruce los cables y lo haga. ¿Qué quiere decir esto? Pues en principio son falsas banderas. ¿Para qué? ¿Cuál es el objetivo de esta falsa bandera? Estos son MK Ultra. MK Ultra, ¿qué quiere decir? Gente que les hacen un lavado de cerebro, les hacen como una especie de hipnosis por sistema electrónico, lo que sea, les dicen unas palabras a través de un teléfono, los activan, le dicen mata, coge un rifle, mata, tienes que matar, los mentalizan y quedan hipnotizados, entonces cogen un rifle, porque muchos de estos dicen que incluso caminaban como zombies, iban con la mirada perdida de los que iban así armados disparando a la gente. O sea, es como si fueran o drogados hipnotizados. Les introducen una droga o un chip o una cosa, no sé, utilizan un tipo de droga o algo y les mentalizan de que maten, de que lo hagan. Les hacen un lavado de cerebro, eso se llama MK Ultra. Entonces los utilizan para que hagan este tipo de atentados. ¿Para qué? ¿Para qué es esta falsa bandera? Pues para justificar lógicamente medidas, porque en Estados Unidos la gente está armada, hay mucha gente con armas y quieren restringir las armas, porque dirán, ¿ves lo que pasa? No se pueden tener armas porque hay muchos locos sueltos que como es tan fácil obtener la licencia de armas, compran un arma en cualquier sitio y empiezan a liarse a tiros, ¿no? Y eso es lo que ellos pretenden, impulsar leyes para desarmar a la población porque así es mucho más fácil someterla. Aparte que allá están bastante sometidos porque incluso estando armados y todo no tienen huevos para rebelarse contra su gobierno, ¿no? Ya sabemos que en todos los países están todos acojonados. Pero bueno, pero si van a imponer, si van a apretar mucho más las tuercas, evidentemente necesitan que la gente se desarme. Entonces, la mejor forma de tener a la gente desarmada es impulsar leyes que por seguridad se anule la segunda enmienda de la Constitución que permite tener armas, porque hay mucho loco suelto. Claro, para eso lógicamente tienen que haber varias crisis seguidas de este tipo, tienen que haber varios casos. Entonces utilizan gente como escudo, o sea, MK Ultra. A veces estas armas militares son armas que les dan ellos mismos para que dicen, tenéis que ir ahí. Puede ser gente pagada o también gente MK Ultra, que han sido hipnotizados, drogados y hipnotizados para que hagan ese tipo de ataques de falsa bandera. Son ataques de falsa bandera precisamente para eso, porque no creo que hayan tantos locos que se les ocurra ir con un arma militar, empezar a disparar a gente por la calle, o en una escuela o en un hospital o donde sea. Son varios casos ya sido los que están sucediendo.
Y las casualidades no existen, al igual como los ataques, las explosiones, las misteriosas explosiones de incendios que se están viendo en otros sitios, que es algo muy inusual, que se están viendo cada vez más cosas de estas, pues es algo que muy lógico no se ve dentro del tema, ¿no? Entonces ya ahí te da a entender que hay algo que está pasando ahí, ¿no? Bien. Entonces el que tiene ya dos dedos de frente, pero claro, primeramente hay que pensar también para saber, o sea, para poder saber si, por ejemplo, o sea, para poder saber qué es verdad y qué no, pues también hay que saber pensar, claro. Si tú piensas un poco, pues entonces ya sabes, tanto para... O con el tema de desinformación, ya que hablamos de desinformación, tanto para saber si los medios de comunicación convencionales te están diciendo la verdad, o también para saber si los medios de internet te dicen la verdad, porque en internet también circula muchas mentiras, pues lógicamente es de saber discernir, es eso, tienes que mirar la lógica. Nosotros, como ya conocemos más o menos planes de la IT, pues sabemos qué puede ser y qué no puede ser, ¿no? Es como, por ejemplo, eso de las fumigaciones que dicen, las fumigaciones para que sean efectivas, si están tirando virus o armas biológicas o químicas o lo que sea, tienen que rociar desde una altura más baja. ¿Por qué? Porque arriba en la atmósfera se dispersa. Si tú lo tiras, por ejemplo, arriba en la atmósfera, eso se dispersa y aparte hay mucho aire frío, se congela y no llega a sus objetivos. Muy poco es lo que debe caer, ¿no? Claro, cuando cae ya desgastado. Entonces, depende de la letalidad que tú quieras causar, de la efectividad que tú quieres causar, por ejemplo, las armas químicas, pues tienes que rociar a más baja altura dependiendo de cuando más letalidad tú quieras causar. Si tú vas por encima de las nubes no es efectivo. Entonces eso puede ser temas de control de clima también, que ya llevan años, que se han hecho documentales sobre eso, que llevan años intentando, pero todavía no están perfeccionados, ¿no? Experimentando con sustancias químicas para ver si pueden detener algunas tormentas o producirlas en temas de sequía, cuando hay sequía también. Son temas de climatología, como... ¿Cómo se llama esto? Geoingeniería. Sí, temas de geoingeniería. Puede ser más posible que se trate de eso, ¿no? Porque habían esas reacciones de estos militares que vuelan a muy alta altura y dejan estelas. De esto ya llevamos tiempo, desde pequeño yo ya veía, volan un montón. Ahora otra cosa es que si, por ejemplo, a más están fumigando, hay aviones que tiran algo, pues puede ser también experimentos. De estos pueden ser cosas prácticas de experimentos en la atmósfera, geoingeniería y cosas así. Pero eso tiene muy dudosa efectividad, ¿no? Ya llevan tiempo desde el principio del siglo XXI, desde el principio del siglo XX, desde que se inventaron los primeros aviones, los aeroplanos, ya desde que se empezó a volar, desde que se empezó a dominar los cielos, que se inventaron los primeros aviones hasta ahora, sí llevan ya tiempo experimentando cómo controlar el clima. Eso sí que es cierto. Hay documentales que podéis encontraros por ahí, incluso en YouTube posiblemente encontráis alguno que lo dice, sobre la geoingeniería, que se han hecho experimentos para evitar granizadas o tormentas fuertes o para provocarlas o lo que sea, ¿no? Pero normalmente los efectos siempre han sido muy mínimos, ¿no? O sea, nunca se han conseguido efectos muy visibles, ¿no? Porque controlar el clima es muy difícil. Puede ser más tema de eso. Entonces, claro, igual como quien dice, por ejemplo, que si, por ejemplo, las vacunas son para envenenarnos, bueno, si quisieran matarnos, o sea, no es para matar directamente, si quieren matarnos lo tiene mucho más fácil, porque la élite controla todos los alimentos, la gran parte de la industria agroalimentaria la controlan grandes corporaciones estadounidenses, lo tienen mucho más fácil. Al igual que pueden provocar una hambruna, pues también pueden envenenarnos. Bueno, que los alimentos ya están manipulados de hace tiempo, ¿no? Los alimentos, pero bueno, pero pueden manipularlos si por ejemplo quieren producir muertes a más corto plazo, más rápidas, pues pueden envenenarlos con veneno de verdad, pueden manipularlos. O sea, ellos tienen todas las armas, ellos son los que mandan, los que están al poder, tienen todas las armas para matarnos. Si quisieran matarnos rápido ya haría tiempo que lo hubieran hecho, no haría falta ni guerra nuclear ni nada. Pero ¿qué pasa? ¿Qué objetivo hay detrás de todo esto? Lógicamente, cuando tienen tanto interés, por ejemplo, que te ponga... Porque claro, es mucho más fácil envenenar los alimentos que no obligar a la población a vacunarse, ¿no? Es una cosa que es de lógica. Hay que pensar un poco, ser un poco lógicos. Lo tendría mucho más fácil así si fuera ese el objetivo, pero es que no es solo ese el objetivo. ¿El objetivo cuál es? El control. Porque si no ponen eso, no pueden poner otras cosas. Y aparte de eso, también por el tema que también pueden manipularte genéticamente más fácilmente, ¿no? Entonces eso ya pueden experimentar contigo haciendo tu ADN y otras cosas, pero eso ya son cosas aparte ya. Eso pueden experimentar en biotecnologías, en nanotecnologías, pueden experimentar cosas de estas. O sea, te lo tiene mucho más fácil. Si tú, por ejemplo, no tienes derecho sobre tu cuerpo y el gobierno tiene derecho a imponerte, entonces ahí te pueden manipular más fácilmente. Aparte que también te pueden obligar luego a otras cosas.
porque si tú aceptas eso, también sirve para imponer otras cosas, porque el objetivo aquí es el control, simplemente, es más bien eso. Pues aparte de eso también, pues hacer experimentaciones, experimentar también con gente, ¿sabes? Claro, o sea, que el único interés que puede ser, que puede haber porque, para que la gente se inyecte algo, que es, pueden ser una de las dos cosas o las dos cosas, o manipular tu ADN o el control. Pueden ser una de las dos cosas o las dos cosas, eso, ahí no hay más. Porque es la única forma de poder hacerlo. Si tú, por ejemplo, quieres matar a alguien, hay otro tipo de armas químicas o biológicas que las pueden meter en los alimentos, o pueden envenenar perfectamente el agua. Pues el objetivo no es exactamente matar, sino que hay otras cosas más detrás. Entonces hay que pensar un poco para saber qué teorías son ciertas o cuáles pueden ser ciertas y cuáles no. Entonces la información tiene que ser libre, pero la gente también tiene que pensar un poco para saber que, porque también se dicen muchas cosas, entonces hay que tratar, porque tener en cuenta que la desinformación que circula, lo que realmente es desinformación que circula por internet, muchas veces intencionadamente, y a veces dicen burradas o cosas increíbles, cualquier cosa les pasa a la cabeza. Bueno, algunos porque desconocen la verdad o solo conocen una parte de verdad, pero muchas veces son grupos, pueden ser agentes rusos o agentes norteamericanos principalmente, porque ya sabéis que hay gente de todo desinformando. Entonces muchas veces puede ser eso intencionadamente para que la gente desconfíe también en esas teorías. Porque bueno, como no pueden luchar contra estas teorías si no aplican censura con mano dura, que por eso es por lo que dicen que ya quieren imponer penas de prisión, ya se está haciendo comités para desmentir, no solo para desmentir, sino para castigar al que divulgue cosas de estas. Como no pueden controlarlo, pues ¿qué hacen? Crean grupos de disidencia controlada, ¿no? Como los de Canon, esos del Trump. O sea, crean grupos de disidencia controlada para controlar a la gente, para que la gente no se crea tanto esa información. Entonces a veces dicen cosas que son inverosímiles, que no tienen ninguna lógica. Pueden decir cualquier cosa para que la gente tampoco crea, o sea, que la gente que empieza a desconfiar de los medios de comunicación tampoco crea todo lo que dicen en internet. Claro, y sí que es cierto que todo no te lo puedes creer, ¿vale? Pero claro, hay tipos de información que están hechos para que no te creas absolutamente nada, ¿sabes? Para que también desconfíes de eso. Entonces, o para llevar a la opinión pública hacia un punto en concreto. Entonces a veces hay desinformaciones que están hechas intencionadamente y por eso se dicen tantas tonterías a veces y hay a quien censuran y a quien no censuran precisamente por eso. A quien no censuran es porque está siendo difundido, es ya algún voto a alguien del gobierno que está difundiendo alguna tontería para, o sea, sensacionalismo, pero para causar miedo, pero en otra dirección, o bien para que tú dejes de creer. Entonces, la forma de distinguir qué es verdad y qué no, pues sobre todo si tú ya conoces más o menos algo del plan, qué es lo que hay, pues pensar un poco. Pero claro, como la élite va a asesinar a todos sus esclavos, porque los que les interesa a la élite son los que han cumplido, los que se han pichado son los que les interesa a la élite, que son los que van a cumplir cualquier cosa que van a decir. Esos son los que realmente a la élite les interesa. A la élite lo que le interesa es eso, no... O sea, ¿con quién tiene realmente el problema la élite? Pues con aquellos que no han pasado por el aro cuando han habido los mandatos estos. Son precisamente los que no les interesa a ellos. ¿Por qué? Porque saben que no se van a doblegar ante nada, que no tienen miedo ni a que no creen en la pandemia, no tienen miedo ni a un virus, ni mucho menos ni tampoco al gobierno, aunque no ceden ni siquiera ni a las presiones del gobierno ni nada. Ya saben que si no los obligan a punta de pistola no lo van a conseguir. Entonces también es también una prueba de ingeniería social para ver quién obedece y quién no obedece al mismo tiempo. Son tres objetivos estos. También hay el tema de la ingeniería social, para tener localizada la disidencia. Entonces ya estos, cuando ya se instaure el régimen ya abiertamente, lo que es el Cuarto Reich, irían a por ellos. Pues estos son los que molestan, los demás son los esclavos perfectos. La reducción de la población mundial va más enfocada a gente que no obedece, no a gente que obedece, porque los otros que obedecen, ¿para qué la élite va a matar a sus esclavos? Ese es el esclavo perfecto y el que va a denunciar también al que no cumpla, ¿no? Como pasaba en la Alemania nazi, que los ciudadanos obtenían premios por denunciar a quien no cumplía. Claro, esos son los esclavos perfectos. Entonces sería absurdo pensar que la élite sí que es cierto que hay el tema de la reducción de la población mundial, pero bueno, no en ese aspecto, ¿sabes? O sea, es selectiva esa reducción. Entonces, a por quienes van a ir o van a hacer desaparecer van a ser antes a los que no cumplan las normas, que los van a imponer con la ley esta de seguridad nacional, que ya está en vigor, y ahí van a apretar muy duro con esas leyes. Bueno, ya lo vamos dejando aquí. Ya sabéis que también podéis encontrarme en Bichu y en Twitter. El tema que nosotros ya vamos a ir informando de todo lo que vaya pasando. Es muy posible que la guerra se aplace en principio hasta septiembre. Septiembre ya miramos de hablar. Luego hay que hablar también de otras cosas sobre el conflicto este que se nos avecina del tema este de Venezuela y demás. O sea que podríamos también
puede ser que cambiemos aquí un poco de bando estratégico, porque también nos están utilizando para debilitar también nuestro país, para atacarnos también al mismo tiempo. Entonces todo esto ya lo iremos comentando. Buenas tardes a todos, hasta otro día.